todas y todos los que se han conectado a esta hora en este jueves activo, un espacio que se realiza de manera quincenal con la intención de compartir saberes, conocimientos desde la práctica de la terapia floral. Cada jueves hay una persona invitada especial y este día la invitada especial soy yo. Mi nombre es Marcela Escobar García, yo soy psicóloga y desde el 2018 me formé como terapeuta floral. En mis años de experiencia como psicóloga, en su mayoría he acompañado procesos de recuperación emocional con mujeres que en su infancia vivieron una experiencia de abuso sexual. Y desde estas dos áreas, tanto como psicóloga como terapeuta floral, es desde donde les vengo a compartir el día de hoy. Así que en primer lugar quiero agradecer a Trina por esta invitación y por este espacio que me parece muy importante y también al equipo que hace posible esto. Y también agradecerle a ustedes por estar conectados el día de hoy. Ya estamos tardecita, casi noche. Entonces, gracias por su tiempo y por el espacio. Voy a comenzar a compartir pantalla para irles contando de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ya les comentaba que estamos en el jueves activo. Hoy es 12 de octubre del 2023. Así que bienvenida y bienvenidos aquí. El día de hoy yo les quiero compartir desde mi experiencia, como les comentaba anteriormente, como acompañante, como terapeuta floral, un poco sobre cómo abordar desde la terapia floral esta vivencia traumática. Entonces, el tema de hoy es abuso sexual, acompañamiento con terapia floral. Antes que todo, me gusta iniciar un poco con las definiciones para contextualizar y que todas y todos podamos tener un mismo enfoque en relación al tema en el que voy a compartir el día de hoy. Entonces, el abuso sexual en la infancia es una situación que se da a través de una relación de poder, en donde la persona que abusa aprovecha el vínculo de confianza, el afecto, la autoridad, el parentesco o la amistad que tiene con el niño, la niña o el adolescente para ejercer el control. Quienes abusan son personas del entorno cercano, en su mayoría, de este espacio en el que se considera seguro y en su mayoría son hombres. Es decir, hasta ahorita hemos hablado que se da a través de una relación de poder, en donde hay una persona adulta que ejerce el poder y el control y la dominación sobre un niño, una niña o adolescente. Y que este ejercicio de poder se realiza en el entorno que se supone seguro, en el espacio en el que el niño o la niña debería de estar siendo protegido, no dañado. Y en su mayoría quienes ejercen abuso sexual son hombres. El abuso sexual, cabe mencionar que es un delito y que afecta la integridad de la persona que lo vive. Afecta todas las áreas de su vida, las emociones, los pensamientos, las relaciones, es decir, la manera de vincularse tanto consigo mismo como con otras personas. También afecta la salud física, la salud emocional y afecta la vida en lo cotidiano. Es decir, porque un niño o una niña que ha vivido una situación de abuso, desde el primer momento en que lo vive, ya no percibe y ya no vive la vida desde la misma forma que lo hacía antes, porque su sistema, sus redes, todas las creencias que él o ella tenía han sido afectadas por este ejercicio de poder. El abuso sexual se puede dar de dos formas. Son más conocidas las formas directas, por ejemplo,
la penetración. Sin embargo, el abuso sexual es mucho más amplio. Entonces, hoy quiero mencionar estas dos maneras en que se puede manifestar. De manera indirecta, es decir, si una persona adulta muestra material pornográfico a través de videos, fotos, a través de revistas a un niño o una niña, está ejerciendo un abuso sexual. Lo que es vigilar o espiar también se denomina como abuso sexual. Por ejemplo, si la persona adulta vigila al niño o a la niña mientras se cambia la ropa, mientras va al baño, mientras duerme, a esto también se le denomina abuso sexual. Mostrar los genitales también. Por ejemplo, hace un par de años hubo una noticia en un barrio de Managua que un hombre salía a barrer en toalla y a su porche y lo hacía con la intención de mostrar sus genitales a una niña. Entonces, esto es abuso sexual. Recuerdo que la persona fue grabada y fue denunciada y entonces esta es una manera de ejercer este control y este poder sobre una niña, mostrando las partes íntimas. Comentario acerca del cuerpo. Esto es algo que se da comúnmente porque por lo general en las familias o en los espacios está la tendencia de cuando las niñas están creciendo, uno habla o comenta sobre el cuerpo, sobre los cambios físicos, por ejemplo, decir que ya le van creciendo los pechos o que se está haciendo más alta o más recia o más rellena. Estos son comentarios que no se deberían de realizar porque es opinar sobre el cuerpo de otra persona y no tenemos derecho a eso. Y esta también es una manera de ejercer abuso sexual sobre un niño o una niña. Exponerle a situaciones o prácticas sexuales. Por ejemplo, esto se evidencia más cuando el niño o la niña duermen con sus cuidadores o con sus padres o madres y ellos tienen relaciones en el mismo cuarto o en la misma cama que este niño o la niña. Y se cree que ellos no se dan cuenta, que no escuchan, sin embargo, lo están exponiendo a situaciones de abuso, porque están viviendo una situación y están presenciando una situación que no deberían estar viviendo. Y por otro lado, se da el abuso sexual de manera directa. Esto ya es directamente en el cuerpo, porque, por ejemplo, los tocamientos, cuando la persona adulta toca el cuerpo del niño o la niña, o cuando obliga al niño o a la niña a tocar el cuerpo del agresor. También, por ejemplo, cuando obliga a la niña o al niño a tocarse a sí mismo, cuando hay un contacto sexual oral, y también se ha dado situaciones en que la persona adulta abusa o agrede a más de un niño y cuando está ejerciendo este control y este poder obliga a los pares, es decir, que hay dos niños y abusa de dos niños a la vez, puede que lo obligue a tocarse entre sí. Entonces, esta también es una manera directa de manifestar el abuso sexual. Y pues por último, y no menos importante, la penetración. Ahora quiero hablar para comprender un poco más a profundidad el tema, el entorno en el que se da el abuso sexual. Y también esto tiene que ver con las estrategias de los agresores. Es decir, un entorno abusivo es un entorno en donde hay una persona ejerciendo el control total y el poder sobre un niño, una niña o incluso sobre una familia entera. Entonces, ¿qué pasa en este entorno? La persona que agrede o que abusa ejerce un control totalitario sobre los niños, las niñas, a través de amenazas. Estas amenazas pueden ser de violencia o de muerte, tanto a sí mismo, perdón, tanto al niño o a la niña, como a las personas cercanas. Por ejemplo, puede amenazarle con que si le cuenta a alguien el abuso o el secreto, porque así le llaman los agresores, que es un secreto. Si el niño o la niña quiere contarle a alguien lo que está viviendo, entonces el agresor lo que hace es amenazar. Si vos contás esto, entonces le voy a hacer daño a tu mamá o te voy a botar tu peluche. O incluso puede decirle, le voy a hacer lo mismo que te estoy haciendo a tu hermanito menor. O también puede amenazar de violencia o de muerte a las mascotas de los niños. Se imponen reglas injustas en este entorno que pueden ser impredecibles o altamente organizadas. Estas reglas pueden ser, como para ejemplificar, que por ejemplo se come a las 12 todos los días. Entonces, si el niño o la niña se sienta a las 12 y 5 a comer, entonces ya no tiene derecho a comer porque no está cumpliendo esta hora. Y por ejemplo, o puede ser el contrario, que la persona que agrede diga, en esta casa todos se acuestan a las 8 de la noche. Y entonces tienen que estar con las luces apagadas y si no están apagadas, pues puede incluso
ejercer maltrato físico. Es decir, la intención del agresor en este entorno es controlar el espacio, controlar al niño o a la niña, y esto lo hace a través de estas estrategias que estoy compartiendo en este momento. También puede ejercer castigo y control de las funciones corporales del niño o la niña. Por ejemplo, puede ser privarle de la alimentación u obligarle a que se alimente de manera exagerada o en contra de su voluntad. También influye en el sueño. Por ejemplo, puede ser que si la persona agrede o abusa del niño o la niña por las noches, entonces esto altera el sueño del niño o la niña, porque el niño, la niña va a saber que por las noches va a llegar el agresor a hacerle daño y por lo tanto ya no va a lograr descansar. Ya su hora de sueño no va a ser hora de sueño, sino va a ser de estar alerta a lo que va a acontecer. Hay un entorno de aislamiento, de secretismo y traición, es decir, el agresor lo que intenta es aislar y privar al niño o a la niña de los vínculos que hay en su entorno, es decir, tenerlo dominado, y la dominación implica que se aleje de todo lo que le rodea, siendo amistades, parientes, tías, familiares. Hay un ambiente de secretismo y esto es importante mencionarlo, que el abuso sexual se da en un entorno donde hay temáticas de las cuales no se habla o hay temas que son secretos. Entonces la familia guarda por años secretos o situaciones de las cuales nunca se hablaron. Entonces, y por lo general ahí sí incluye situaciones de abuso. Entonces, como es una cultura dentro de la familia no hablar de ciertos temas, entonces para el niño o la niña no es normal, perdón, no es raro también guardar un secreto más de los que se guardan dentro de esa familia. También hay traición porque recordemos, como les hablaba al inicio, que el abuso sexual se da a través de los vínculos de confianza. Entonces hay un niño y niña que confía de esta persona adulta, sin embargo, lo que está ejerciendo sobre él, este poder y este control, lo que hace es dañar. Entonces el niño o la niña lo vive como una traición porque quien se supone que me debería de estar cuidando y protegiendo me está haciendo daño. Hay un entorno de terror, de indefensión y de violencia impredecible. Hablamos de indefensión porque el niño o la niña no puede protegerse, no tiene las herramientas para protegerse, cuando más bien él no debería de estar viviendo esta situación. Entonces ahí es una situación nueva que tiene en la cual se ve obligado u obligada a encontrar estrategias para sobrevivir, para adaptarse a esto nuevo que no debería de estar viviendo. Hay una base en este entorno abusivo en la obediencia, y esto pasa mucho en las familias también, que se obliga sobre todo a las niñas a ser obedientes, o es una característica o una cualidad que se resalta el hecho de que los niños o las niñas no puedan opinar, no puedan decir, elegir qué es lo que quieren comer, sino que tienen que hacer todo lo que las personas adultas les dicen, porque la creencia es que las personas adultas saben y los niños y las niñas no. Entonces, en esta base de creer que la obediencia es necesaria, anulando las voces de los niños o las niñas, es donde también se establece el abuso sexual, porque el niño o la niña eh, no, si la persona adulta le obliga, que le está agrediendo, le indica que haga esto o aquella situación, entonces el niño, como está acostumbrado u obligado a obedecer, entonces siente que debe de hacer todo lo que le dicen sin objetar, porque si lo hace pueden castigar. Los niños y las niñas también aprenden a reconocer las señales de un posible ataque e intentan protegerse. Esto es fuerte porque para protegerse tratan de ser invisibles. Es decir, si yo no hago ruido, si mi voz no se escucha, la persona que agrede no se va a dar cuenta que estoy aquí. Si no me ve, no se acuerda que existo y por lo tanto no me va a hacer daño. Sin embargo, el niño o la niña no tiene el control sobre esto, pero es algo que intenta hacer para protegerse. Por ejemplo, si el agresor antes de agredir al niño o a la niña lo que hace es apagar las luces, cerrar la puerta, lavarse los dientes antes de ir a agredir al niño o a la niña, entonces cuando ellos se dan cuenta que el agresor está haciendo estas prácticas, ya saben que posteriormente
viene el abuso. Entonces, imagínense qué desgastante es estar en un estado de alerta todo el tiempo porque no saben en qué momento es que va a ocurrir el abuso. Y hay una sensación de abandono porque en los niños y en las niñas, porque en el entorno, por lo general, no se les escucha y no se les protege. Entonces, esto es un poco el entorno abusivo en el que viven los niños y las niñas. Acá hay una frase de un libro de Judith Sherman que se llama Trauma y Recuperación, que dice que la adaptación a este clima de peligro constante requiere un estado de alerta continuo. Es decir, un niño o una niña que está viviendo en una situación de abuso está alerta todo el tiempo a en qué momento va a ocurrir y de qué manera me puedo proteger. Empiezan a pensar miles formas en las cuales se pueden proteger, pero lo más eh, triste y esta sensación de impotencia que les invade es que ellos y ellas no tienen el control de lo que ocurre o de lo que no. Es decir, todos los esfuerzos que hacen, todas las estrategias que utilizan para protegerse eh, son en vano. Y cuando un niño o una niña vive una situación de abuso, manifiesta señales de alerta a las que todas las personas adultas responsables y cercanas tenemos que estar atentos y atentos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio en el estado de ánimo. Por ejemplo, si los niños o las niñas eran alegres, sonrientes, sociables, ante una vivencia de este tipo, su estado de ánimo cambia. Puede ser que se manifiesten tristes, callados, o que quieran pasar encerrados en el cuarto, o que manifiesten un cambio significativo en su estado de ánimo. Es decir, si era de cierta manera, entonces a partir del abuso cambia totalmente. Hay cambios en su comportamiento también. Eh, hay tendencia a hacerse daño a sí mismo o a hacer daño a otras personas. Incluso puede ser que empiecen a hacer daño a sus mascotas. Recuerden que estos son señales de alerta, es decir, con estos comportamientos que estoy mencionando en este momento, ella y ellos lo que están es diciendo, hola, hay algo que me está pasando, no sé cómo comunicarlo, pero te mando estas señales para que vos puedas ayudar. Hay dolores de estómago también. Hay una alteración en el sueño, por ejemplo, los niños o las niñas pueden empezar a tener problemas para dormir, pesadillas nocturnas o pueden dormir excesivamente. Estas pesadillas nocturnas es que, por ejemplo, pueden gritar mientras están dormidos o se despiertan exaltados porque sintieron eh, que estaban teniendo un sueño tan fuerte eh, que les impactó. Hay cambios en su higiene personal, esto puede ser que no se hace su área íntima o una parte específica del cuerpo, o que por el contrario sea exagerado en la manera de hacerlo, es decir, a cada rato se esté limpiando o que quiera tomar distancia de su cuerpo y por el contrario no sea una práctica que realice. Hay un cambio en el rendimiento académico, por ejemplo, si eran niños que iban muy bien, pueden bajar el rendimiento, y por el contrario, si eran niños que quizás no iban tan bien, puedan aumentar el rendimiento. Uno diría que es contradictorio, pero bueno, es una manera de refugiarse quizás en el estudio mientras todo lo que acontece a su alrededor no puede controlar. Entonces hay niños o niñas que se refugian en el estudio. Me concentro y me enfoco en una cosa en las clases para sobresalir, para poder de alguna manera manifestar que hay algo en mí que está cambiando y que necesita ser visto. Hay miedo específico a la oscuridad, a dormir solo. Por ejemplo, también hablan los niños y las niñas de monstruos o fantasmas. Y a veces las personas adultas creemos que estos son inventos o que es por la película que vio y que soñó con eso o que está creando historias de fantasía y por eso todo lo que dicen no es cierto. Sin embargo, es importante estar atentas y atentos a estos monstruos, es decir, profundizar quién es ese monstruo, qué te dice, de qué manera se ve, a qué horas llega. Porque quizá esos monstruos no son monstruos que están en tu imaginación, sino son monstruos que están en la realidad. Orinarse en la cama,
empiezan a tener un lenguaje o comportamiento sexual inadecuado a su edad, evitan ciertos lugares o personas, y esto, ojo, porque hay que estar alerta si un niño o una niña no quiere ir a visitar a cierto familiar o si no se quiere acercar a cierta persona. Y es importante respetar cuando no quieran saludar a alguien de beso y abrazo, y esto es algo que transgredimos muchas veces las personas adultas porque obligamos. Anda a saludar al tío o a la tía, porque consideramos que es falta de respeto si no lo hace. Sin embargo, lo que estamos ahí es fomentando la obediencia, es lo que mencionaba anteriormente, que la obediencia también es en donde se da el abuso, ¿verdad? Tenemos más bien que fomentar eh, la capacidad de los niños de decidir por su por su propio gusto, ¿verdad? Y esto, hay somatizaciones, es decir, el cuerpo empieza a hablar, pueden ser que el niño empiece a tener alergias o enfermedades, puede que tenga infecciones o inflamaciones en la garganta, o puede que a través de los dibujos también se exprese y estos dibujos sean con contenido sexual. Estar ido o desconectado. A esto le llamamos disociación. Por ejemplo, hay niños que en vez de ir a jugar, lo que hacen es sentarse y se quedan viendo a la nada un punto específico. Y si esto ocurre más de lo usual, entonces es una señal de alerta. Todo lo que he compartido hasta el momento son las señales de alerta a las que debemos de estar atentos y atentos. Y si es un niño cercano, uno mejor que nadie le conoce, entonces cuando hay un cambio significativo, hay que indagar en el por qué está ocurriendo ese cambio. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a este punto? Que ante una evidencia de abuso sexual hay factores de riesgo y factores de protección. ¿Qué puede ser un factor de riesgo? Por ejemplo, la desinformación. Con desinformación me refiero a varias cosas en relación a que no sabemos necesariamente qué es abuso sexual o que lo hemos asociado directamente a a la penetración, cuando ya vimos que es muy amplio. O también a la desinformación, por ejemplo, a privar al niño o a la niña de que conozca su propio cuerpo. Más bien cuando los niños y las niñas mencionan las partes, dicen vulva o pecho, uno se asusta, se alarma y dice, chaval, o cochino, no estoy diciendo eso. Cuando lo ideal es que a las cosas por su nombre, porque esto lo que ayuda es que si hay alguien que le está agrediendo, el niño o la niña pueda decir, hay una persona que me está tocando mis pechos, por ejemplo. Pero si no le ponemos nombre, el niño o la niña no va a saber cómo nombrar. Un factor de riesgo es el silencio, y esto ocurre mucho en las familias, que hay una cultura de silencio, esto les mencionaba anteriormente, hay cosas de las que no se habla, entonces el silencio es un factor de riesgo. Hay que hablar las cosas, hay que decir las cosas por sí. Cuando hay un entorno violento, también es un factor de riesgo ante el abuso sexual. Las creencias sobre la niñez, esto que les mencionaba antes, creer que los niños y las niñas eh, son objetos y no personas que tienen el derecho a opinar, a hablar, a sentir, a compartir. Y a veces la creencia es que los niños nos pertenecen a las personas adultas cuando no es así. Entonces hay que modificar esas creencias erradas sobre la niñez, ¿verdad? En un entorno donde no se les cree, no creen en la palabra de los niños y las niñas, también hay un riesgo ante la falta de comunicación, cuando las cosas no se hablan o no se hablan a como se debe. Y la crianza en la obediencia. Por el contrario, los factores, nos referimos a factores de protección cuando hay conocimiento del cuerpo del niño o la niña, es decir, sabe cuáles son sus partes, cómo nombrarlas, cómo se siente y cómo se vive en cada parte de su cuerpo. Sabe cuando un contacto se siente seguro o inseguro, es decir, un abrazo le hace sentir tranquilo, como más bien le hace sentir con miedo o ansiedad. En espacios donde hay afecto, cuidado y protección, también son factores de protección. En espacios de seguridad y confianza, una familia o un entorno que le brinde todo esto, está protegiendo a los niños y a las niñas. Ante la toma de decisiones, es decir, fomentar en ellas y ellos que puedan elegir incluso qué ropa se quieren poner o de qué manera quieren realizar las actividades hoy. Es decir, incluirles en la práctica diaria, fomentándoles en la toma de decisiones, en lo micro y en lo macro, en todo lo que se les pueda incluir. Porque esto le da voz y también le da valor y credibilidad a lo que ellos piensen, sienten y creen. Comunicación es clave, poder hablar qué es lo que pasa, cómo se siente cuando algo pasa, esto es clave. También la escucha, escucharles, pero escucharles
con atención, porque muchas veces cuando hablamos de escuchar es que estamos con el celular y tal vez nos está contando una historia y nosotras no le vemos a los ojos, entonces ellos creen y ellas que lo que ellos tienen para decir no es importante. Entonces, ante una vivencia de abuso, va a pensar, de todas formas, ni me escuchan, o si me escuchan, no me creen, ¿para qué lo voy a decir? Y la credibilidad ante la palabra. Entonces, ante una vivencia de abuso, es importante y necesario. Es decir, hasta este punto hemos platicado de que hay un niño o una niña que ha vivido una experiencia de abuso, hemos mencionado cómo ha sido el entorno, cuáles han sido las señales de alerta, los factores que pudieron ser de riesgo y los factores que pudieron ser protectores. Entonces, hasta ante este punto, un niño o una niña que ha vivido una vivencia, una experiencia de abuso sexual, es necesario y es fundamental que pueda tener un acompañamiento especializado que le permita la recuperación emocional ante este evento traumático. Pero para que esto suceda, significa que el niño o la niña eh, compartió la vivencia o las señales de alerta fueron identificadas por un adulto. Pero, y entonces es por ello que alguien se dio cuenta que estaba viviendo esto y consideró importante eh, brindarle o ayudarle a encontrar apoyo para que pueda salir de este evento traumático. Sin embargo, esto no es algo que siempre sucede. Por lo general, esas señales de alerta no son visibilizadas o no son atendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un niño que ha vivido, que ha mostrado estas señales de alerta en la etapa adulta, se vuelve en secuelas. Es decir, todo esto que hemos mencionado acá se intensifica de tal manera que afecta todos los aspectos de su vida. Eh, y es importante mencionar que quienes vivieron una experiencia de abuso en la infancia llegaron a la adultez haciendo uso de todos los recursos, de todas las estrategias y mecanismos que tenían al alcance para poder sobrevivir y para poder protegerse de su entorno y de esto. Entonces, hasta este punto hemos hablado de el niño o la niña que vivió una experiencia de abuso, pero ahora vamos a hablar, aquí donde entra la conexión con la terapia floral, y es en la etapa adulta cómo se viven esas secuelas, si no fueron atendidas en la infancia. Entonces aquí lo que quiero compartir es la parte del acompañamiento con la terapia floral, es decir, las secuelas que están presentes en la etapa adulta, sobre todo en mujeres, que es la experiencia que yo tengo, y de qué manera podemos acompañarle con la secuela y qué flores elegir acorde a cada una de los síntomas que va a presentar. Esto es algo que les quiero compartir que he hecho desde que he ido desde mi práctica como integrando, es decir, poder tener la certeza o la claridad de qué puede acompañar, qué secuela o qué síntoma o qué situación que esté presentando la persona a la que acompaña. Antes que todo, a mí siempre me gusta incluir y preguntar sobre el curador. Eh, ya aquí estamos hablando directamente, ¿verdad?, de la terapia floral para poder acompañar. Entonces, el curador es, desde mi experiencia, ese aspecto emocional que la persona necesita trabajar de manera constante, siempre que esté acompañada de la terapia floral. Y esto es algo que en lo personal siempre incluyo, trato de incluir, pues el curador se obtiene teniendo tres datos importantes, que es la fecha de nacimiento, la hora exacta y el lugar. A partir de eso podemos obtener el curador, sabiendo dónde está la luna en la carta astrológica. Bueno, este es otro tema un poco más amplio, pero lo quiero mencionar, de que yo sí lo incluyo en mi práctica de terapia floral en la persona, el curador de la persona. Y como el abuso sexual vivido en la infancia es una vivencia traumática, también es importante considerar, ya entrando en las flores, en la estrella de Belén, ya que la estrella de Belén lo que hace es aflorar la aceptación, la calma y la reparación ante este evento vivido en una persona. Lo hice de la siguiente manera. Elegí las flores por grupos, acorde a las secuelas y la esencia. Es decir, aquí lo que les voy a compartir en este momento son en qué grupo nos puede acompañar a, eh,
a trabajar, por así decir, secuelas en específico. Entonces, el grupo uno nos habla del miedo. El miedo, ¿qué es lo que intenta? ¿Qué es lo que quiere hacer trabajar en la persona? Lo que quiere es que aflore la confianza, la valentía y el control. Entonces, ¿qué secuelas podemos trabajar con este grupo de flores? Podemos trabajar la desconfianza, las crisis paralizantes, las pesadillas traumáticas y las pérdidas. Estas secuelas son las manifestaciones del daño físico que vivió la persona y que ahora se han intensificado en la etapa adulta. Entonces podemos ver personas que son muy desconfiadas o que hay situaciones en las que viven crisis, que las paralizan o que por lo general nos comentan que tienen pesadillas recurrentes y esas pesadillas están relacionadas al evento traumático o están relacionadas a situaciones en donde se pone en riesgo su vida y su integridad. Entonces, ¿qué flores nos pueden acompañar acá? Desde lo que yo considero, ¿verdad? Puede ser el nímulo cuando la persona manifiesta que hay miedo específico, es decir, ella puede nombrar esos miedos, son concretos, por ejemplo, a los lugares oscuros, a objetos específicos que quizás le recuerden a la vivencia de abuso, a animales, quizás porque quizás el evento o en la experiencia de abuso había un animal o un perrito, por ejemplo, y los perritos le recuerdan a esa vivencia traumática. Es decir, aquí lo importante para poder aplicar, para poder acompañar, perdón, con mímulo, es saber si ese miedo que la persona tiene es un miedo específico, se puede nombrar. También tenemos por acá a Eliantemo cuando la persona nos dice que ha manifestado crisis de ansiedad, que son acompañadas de un miedo extremo, una sensación de parálisis y de pesadillas. Estas pesadillas están asociadas a los terrores nocturnos. Por ejemplo, hay situaciones o personas que la hacen sentir en riesgo y le paralizan. Por ejemplo, esto puede ocurrir si hay una persona, por ejemplo, que va en el bus, en una ruta, y entonces se sienta al lado de ella un hombre, pero ese hombre le empieza a generar ansiedad. Y quizás lo que ella está viviendo es una situación en donde su cuerpo, quizás ella no recuerda la situación de abuso, pero su cuerpo sí recuerda, entonces esa persona le recuerda al agresor y su cuerpo se pone en estado de alerta. Entonces puede tener quizás en el bus una crisis de ansiedad que la paraliza ante este evento. Entonces, por ejemplo, si hay experiencias de este tipo en donde la persona siente que no pudo hacer nada ante un miedo que la paralizó, podemos aplicar esta eliminación. Sobre todo si son crisis recurrentes. Teracífera es el miedo a perder el control, por ejemplo, control de sus pensamientos y actuar de manera no deseada. Por lo general, este miedo está asociado a eso, pues a que la persona sienta que ante una situación no va a poder controlarse a sí misma, es decir, no va a poder controlar su impulso. Puede ser que tenga frecuentemente ataques de ira, entonces a ella le da miedo que pueda hacerle daño a alguien o hacerse daño a sí misma, porque siente que ese ataque de ira ella no lo puede controlar. Puede ser algo tan explosivo que ella siente que perdió el control. Entonces podemos acompañarla con terapia. Entonces la intención es que si la acompañamos con estas flores, ella pueda sentir confianza, valentía y control ante las secuelas de desconfianza, crisis, pesadillas y fobia. En el grupo 2 incertidumbre, que nos invita a aflorar la seguridad, la confianza y la autodeterminación. Acá podemos trabajar las siguientes secuencias. También la desconfianza, la depresión, la baja autoestima y las dudas sobre su identidad. Cuando digo dudas sobre su identidad, no necesariamente tiene que ver con su identidad en relación a lo sexual, sino más que todo a quién es ella, que ella se pueda identificar o se pueda definir. Muchas veces las mujeres que han vivido una experiencia de abuso sexual en su infancia ante un entorno tan complejo y un evento tan traumático, no pueden definirse a sí mismas, no pueden identificarse o identificarse de una manera en que ellos puedan eh, decir, esta soy yo, esto es lo que me gusta, sino que continúan en ese proceso de descubrir.
Entonces, ¿de qué flores nos podemos acompañar aquí? De cerato, cuando hay una persona que desconfía de su propio criterio, que necesita siempre la aprobación de las demás, cuando hay una dificultad ante la toma de decisiones. Recordemos que el abuso sexual fue un evento en donde la persona o el niño o la niña no tenía control de nada, no podía decidir y todo lo que hacía estaba controlado por la otra persona. Entonces, obviamente va a ser muy difícil que ella confíe en sí misma y que pueda tomar decisiones ante un contexto de infancia en que no le permitieron y no le enseñaron cómo tomar esas decisiones. Y si las tomó, pues fueron anuladas o invisibilizadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por lo general, la persona es muy buena y tiene muchos talentos, pero ella no se lo cree. Entonces puede ser en el trabajo, por ejemplo, muy buena y le dan méritos y le dicen, la felicitan o la premian porque es una buena trabajadora, pero ella no se lo cree o lo atribuye a otra cosa, no necesariamente porque es una mujer capaz y sabia y que tiene el talento o el conocimiento para ejercer. Y es que ella no se lo cree, que es de ella que están hablando. También cuando hay baja autoestima e inseguridad. Escleranto nos puede acompañar cuando hay inestabilidad, cuando la persona se ha mostrado, perdón, inestable, contradictoria e indecisa ante dos polaridades. Es decir, ella puede estar en una situación en donde tenga que elegir eh, dos cosas, pero ella siente que no puede. O por el contrario, quiere las dos cosas y no sabe cuál elegir. Entonces, cuando nos encontramos ante estas situaciones, en donde la persona se pone como desde lo contradictorio o desde la dualidad, desde la ambivalencia, podemos acompañarla con esto. Y genciana, eh, cuando la persona manifiesta que hay depresión en sí, o sea, que hay un estado de tristeza profunda, que hay desesperanza, cuando sentimos que ella no conecta con el futuro, es decir, que no tiene establecido necesariamente un proyecto de vida, o siente que todo lo que ella hace no funciona, porque inmediatamente se siente que hay fracaso, es decir, ante todos los intentos, recordemos que nos remontamos a la etapa de la infancia, donde fue la vivencia de abuso, ella trató de hacer todo lo posible por protegerse, pero sintió que nada logró protegerse. Entonces hay una sensación de fracaso, que todo lo que ella intenta no necesariamente le va a dar un buen resultado. Entonces esto también se vive en la etapa adulta y la licenciana puede acompañarnos ante esta secuela. También si ella muestra desconfianza, genera inseguridad y duda. Entonces, estas, estas flores del grupo 2 nos pueden ayudar a aflorar en la persona que siente desconfianza, que se siente en un estado depresivo, que su autoestima es baja y que duda sobre sí misma. Nos ayuda el grupo 2 a aflorar en ella la seguridad, la confianza y la autodeterminación. Si se fijan acá, no he puesto todas las flores, porque sabemos que hay más flores, son 38, y aquí están unas que yo he elegido, pero la he elegido acorde a lo que yo considero desde la práctica. En el grupo 3, ante la falta de interés por el presente, el grupo 3 nos invita a tener presencia y conciencia. Esto es clave y fundamental. Porque en las secuelas que pueden manifestarse en este grupo, o que nosotros, perdón, podemos acompañar estas secuelas, es la disociación, que es la desconexión con el presente. La disociación por lo general está muy presente, podría atreverme a decir que casi siempre está presente en los niños y en las niñas y en las personas adultas que vivieron una situación de abuso. Porque lo que hace la disociación es protegernos de ese evento que está sucediendo. ¿Y como nos protege? Entonces nosotros desconectamos el cuerpo de la mente. Hay una situación que me sobrepasa y entonces yo me desconecto porque
no puedo vivirla, no puedo integrarla, no sé cómo integrarla, entonces yo me desconecto. Pero eso lo hacía el niño o la niña para protegerse. Sin embargo, ya puede que en la etapa adulta la mujer ya no esté en esa situación de riesgo, pero la disociación fue la que le ayudó a protegerse ante situaciones que la sobrepasaban. Es decir, es una práctica que le ayudó en su momento, aunque ya esté fuera de peligro, ella no necesariamente sabe cómo estar presente. Entonces, acá el grupo 3 nos va a ayudar a, a la disociación, a las dependencias y si hay manifestaciones de dolores de cabeza. Entonces, por ejemplo, Clematis nos ayuda ante personas que sienten una disociación, falta de atención, si hay inconsciencia, también si la persona está desconectada o distante de la realidad y de su cuerpo. Entonces, Clematis nos ayuda a que la persona esté presente y consciente. Porque una persona que no está presente en su cuerpo se expone a situaciones de mayor riesgo. Es decir, yo puedo estar en la calle a las 10 de la noche esperando buses, que sabemos aquí, pues en Managua ya a esa hora no hay buses, pero como yo estoy desconectada, quizás no me doy cuenta de que ya era muy tarde, no me doy cuenta que ese lugar está oscuro o que el último bus ya pasó. Entonces, por eso es clave trabajar estas secuelas de la disociación siempre, porque la persona para estar presente y para sentir que está protegida, sentirse segura, es necesario que esté consciente de lo que acontece a su alrededor, de lo que pasa consigo misma, de, por ejemplo, si está una persona que la hace sentir insegura, pero si ella no está presente en su cuerpo, no va a lograr identificar que hay una persona que no la hace sentir segura, por ejemplo. El castaño blanco nos ayuda ante personas que tienen pensamientos intrusivos, es decir, diálogos torturantes o comportamiento obsesivo, agotamiento mental, insomnio, adicciones. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo se están diciendo, ay, yo no sirvo para nada, soy un fracaso. Seguramente si quiero emprender, por ejemplo, si una mujer que quiere emprender dice de todas formas, mi todo me sale mal, ¿para qué lo voy a intentar? O ante la mínima situación compleja, dice, pero yo no lo voy a lograr, no he logrado nada. Es decir, a esto nos referimos, el español blanco nos ayuda como a frenar o a silenciar esos pensamientos que están dando vuelta en la cabeza de ella todo el tiempo. Y que sí son torturantes porque reafirman un concepto errado de ella. Por ejemplo, puede decir que soy fea, que nunca me va nada bien, que no sé nada de la vida, no sé cómo enfrentarme. Entonces también hay un diálogo que la hace creer algo que ella no es, no necesariamente. También acompaña, claro, está pensando todo el tiempo agota, ¿verdad? Entonces también esta castaña blanco nos ayuda a este agotamiento mental. Y cuando a todas nos ha pasado que si estamos preocupadas por algo o andamos algo en nuestra cabeza que anda rumiando, por así decir, no podemos dormir porque ese pensamiento nos acompaña hasta en la cama, ¿verdad? Y si hay adicciones también. El brote de castaño nos ayuda a acompañar ante personas que tienen dificultad para integrar los aprendizajes de las vivencias cotidianas. Es decir, por andar deprisa, la persona no se detiene, perdón, a observar e integrar los aprendizajes, repetición de errores. Dice, por ejemplo, si es una mujer que le cuesta decir no y alguien le pidió prestado dinero, entonces ella le presta dinero a esa persona, pero es una persona que le ha pedido dinero prestado siempre y que nunca le paga. Sin embargo, ella le vuelve a pedir prestado el dinero a la persona y le vuelve a prestar el dinero aunque sepa que la persona no se lo va a pagar. Entonces, a esto, por poner un ejemplo, ¿verdad? Nos referimos a que ella no puede aprender de la práctica y de poner un alto, de decir, bueno, pero esto ya me ha pasado varias veces, no quiero que me pase más. Entonces, el grupo 3 nos ayuda ante la falta de presencia y de interés por el presente, nos ayuda a tener presencia y conciencia, tanto y sobre todo en la conexión de mente y cuerpo. El grupo 5, hipersensibilidad a opinión externa. El grupo 5 nos ayuda a que aflore la protección y la adaptación. Entonces, ¿qué secuelas se pueden trabajar
con las flores pertenecientes al grupo 5. También baja autoestima, abuso de sustancias, dependencia, relaciones, cuando hay relaciones conflictivas, sensación de impotencia, dificultad para poner límites y dependencia afectiva. Entonces, por ejemplo, Nogal nos ayuda ante personas que no han logrado adaptarse al cambio y que las personas externas ejercen mucha influencia sobre ella, sobre lo que quiere hacer de su vida, sobre las opiniones o las decisiones que quiere tomar. Entonces, para evitar que todo el entorno influya en ella, podemos acompañarle con Nogal. También si ella necesita dar pasos hacia el cambio, hacia tener la posibilidad de una vida distinta, por ejemplo, si necesita comenzar a trabajar este tema específico, el tema del abuso, o si necesita sanar situaciones o alejarse de una situación que la hace sentir en riesgo, terminar una relación. Es decir, que le ayude a dar ese paso que ella necesita dar porque hay un cambio que necesita vivir. Centauria, cuando hay sometimiento, obediencia ante figuras que representen poder y autoridad. Es decir, la mujer no sabe poner límites. Recordemos que estamos hablando de secuela ante una evidencia de abuso en donde ella no tenía la posibilidad de poner un límite y si fue puesto no fue escuchado y fue transgredido. También hablábamos de la obediencia, entonces la persona se vio obligada, perdón, a vivir bajo el sometimiento, a obedecer todo lo que dijeron, todo lo que el agresor le dijo. Entonces las personas que representan figura y poder, para ellas, eh, a ellas se le dificulta poner límite, perdón, ante esta figura. Entonces se siente comprometida a decir que sí, porque cuando era niña no tuvo la posibilidad de decir que no y a estar siempre para las demás personas. También Centauria nos ayuda en situaciones de adicciones y dependencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Ante estas secuelas que les mencionaba anteriormente, relacionadas a la autoestima, al abuso de sustancias, relaciones, pues vínculos conflictivos, sensación de impotencia, la dificultad para poner límites. Entonces, estas flores, el grupo, perdón, perteneciente, no, las flores, perdón, pertenecientes a este grupo, ayudan a que aflore en ella la protección y la adaptación ante los cambios. El grupo 6, el abatimiento y desesperación, nos ayuda a que aflore la aceptación y la regulación. ¿Qué secuelas podríamos trabajar o acompañar con las flores pertenecientes al grupo 6? La culpa, la vergüenza, autolesiones, baja autoestima, imposición de límites, desorden alimenticio, sentimiento de insignificancia y el disgusto con el cuerpo. Ahí se nos pueden ver. Entonces, ya les hablaba al inicio de Estrella de Belén, que trabaja que acompaña, perdón, ante situaciones o eventos traumáticos. Entonces, acá Estrella de Belén nos invita a aceptar los hechos, porque muchas veces cuesta aceptar una vivencia, es muy fácil, no es agradable aceptar que uno vivió una experiencia de abuso. Entonces, Estrella de Belén nos ayuda a poder aceptar los hechos para poder trabajar en ello, para poder sanar esta vida. El pino y el manzano silvestre nos ayudan a trabajar cuando hay sentimiento de culpa y vergüenza, cuando hay autoagresiones, sensación de suciedad e impureza en el cuerpo y autoexigencia. Muchas veces las mujeres que vivieron abuso sexual en su infancia eh, muestran, perdón, manifiestan culpa y vergüenza, porque recuerden que si nos vamos también a un contexto en donde a las mujeres y a las niñas se les culpa por acciones de los hombres, entonces hay un sentimiento de culpa y vergüenza cuando el abuso sucedió y el agresor la culpó, porque dijo, por ejemplo, que ella lo provocó, que porque se vestía de esta manera, o porque ella decía o se incitaba o incitaba al agresor con cierta ropa.
Entonces, es decir, hay todo un trasfondo de este sentimiento de culpa y vergüenza que se vive y que fue instaurado en la infancia. Y entonces ese abuso lo vivió la niña en el cuerpo. Entonces, el cuerpo, la relación de ella con su propio cuerpo no es una relación cercana y de afecto, sino por el contrario, es un cuerpo ante el que ella se siente sucia y un cuerpo al que ella no quiere, porque vivió una situación que le sobrepasó, pero la vivió en su cuerpo. Entonces el cuerpo se siente sucio e impuro y por lo tanto no encuentra otra salida más que autolesionar. Entonces Pino y Manzano Silvestre nos pueden ayudar ante situaciones en donde las mujeres se sienten con culpa, vergüenza y hay autolesiones hacia el cuerpo. Alerce nos acompaña ante la falta de confianza, de inseguridad en sí misma, en sus capacidades y el complejo de inferioridad o baja autoestima. Y Roble nos ayuda cuando hay una sobrecarga de responsabilidad por excesivo sentido del deber y hay una necesidad de límites y autocontrol. Entonces, como en la infancia no tuvo la posibilidad de decir, de poner basta y de decir que no, entonces en la etapa adulta no sabe cómo decir que no. Entonces, ante la solicitud o favores o algo que le hagan las personas, ella acepta. Y cuando ve, por ejemplo, hay una sobrecarga laboral porque tal vez el jefe le dijo, mira, ayúdame a trabajar esto, y otro compañero le dijo, necesito que me apoye en esto, entonces ella no supo poner el límite y porque tampoco le enseñaron y de pequeña si lo puso, repito nuevamente, no fue escuchado, entonces de adulta le cuesta poder poner ese límite. Y cuando ve, tiene muchas responsabilidades que asumir que no le corresponden. Entonces, este grupo nos ayuda a trabajar las secuelas que antes mencionaba, aflorando en la mujer la aceptación y la regulación. Y bueno, hasta acá es compartir en relación a las flores que pueden acompañar a trabajar las secuelas del abuso sexual de mujeres adultas que han vivido abuso sexual en su infancia. Como les mencionaba anteriormente, no están todas. Quiero destacar acá que no todas las secuelas que mencioné van a verse en todas las mujeres, porque cada vivencia y cada mujer es distinta. Sin embargo, lo que traté de hacer fue de visibilizar lo que yo considero que puede presentarse, que podemos ver, o que es una constante. O sea, aquellas secuelas que de cierta manera están más presentes. Eh, y acá, ya para ir cerrando el espacio, quiero compartirles qué hacer. Por ejemplo, estamos hablando de abuso sexual, de mujeres que vivieron una experiencia. Y en lo cotidiano podemos encontrarnos con personas que quieren compartirnos sobre su vida y nos ha pasado que de repente escuchamos a alguien que se abre más y nos empieza a compartir, por ejemplo, que ha vivido una experiencia de abuso. Tanto nos ha sucedido quizás como terapeutas florales, en nuestro rol de terapeutas, como también en lo cotidiano, como amiga, como prima, como vecina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto lo quería compartir ante una persona que nos ha compartido desde la confianza que ha vivido una experiencia de abuso sexual en su infancia. Entonces, lo primero y lo más clave es escucharle, escuchar lo que quiera compartirnos, sin cuestionar, sin hacer preguntas, ¿verdad? De cómo fue, qué pasó, qué hiciste, qué hizo, dónde fue, sino dejar a la persona que pueda hablar y nosotras solamente disponemos a la escucha, creer en su palabra, no cuestionar. Esto es clave porque si no estaríamos revictimizándola también si no le creemos. Es decir, le estaríamos poniendo en duda una vez más su palabra, cuando fue puesta en duda también cuando era niño. Entonces lo ideal es creer en su palabra. Validar su sentir independientemente de cuál sea, de lo que nos diga ella, esto me hizo sentir así, acá. Hay que validar lo que ella siente, porque lo que ella siente es real y es válido porque es su experiencia y no estamos en calidad de cuestionar la experiencia de ella.
no juzgarla, no cuestionarla y tampoco culparla, porque un niño, una niña, un adolescente, una mujer, una persona que ha vivido una situación de abuso, no fue su culpa. Y esto hay que decirlo, no fuiste culpable, no era tu responsabilidad, porque la persona lo que necesita es sentirse segura y protegida. Si llegamos a estar en una situación en donde alguien nos comparte. Y también brindar información sobre espacios que puedan brindarle acompañamiento especializado si ella lo desea, porque no podemos obligar a alguien que lleve terapia o que lleve un acompañamiento si la persona no desea. Esto sería transgredir sus límites, ¿verdad? Nada más si ella llegara a solicitarlo, nosotras pues, si sabemos, ¿verdad? De un espacio le podríamos brindar información. Y acá he compartido el acompañamiento con terapia floral y es importante destacar que el acompañamiento debe ir de la mano sí o sí con la psicoterapia, con la terapia psicológica. Y hasta acá ha sido mi participación. Agradezco mucho que hayan estado presentes y atentas y atentos a este espacio. También quiero agradecer nuevamente a Trina por invitarme. He estado muy atenta a todos los jueves. Me parece que han sido espacios muy valiosos, escuchando a las otras compañeras que han estado también compartiendo por acá. Y aquí comparto, bueno, les comentaba que también soy psicóloga y terapeuta floral, entonces acá les comparto información sobre mi contacto, porque hay alguien que le viene bien tomarlo y hasta ahí. Entonces, agradezco nuevamente. Creo que hay un chat. Ok.